Jokma, sabiduría en el antiguo Israel. Bienvenidos a este programa de reflexión para conocer y emprender un nuevo camino motivado por la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es su programa Jokma, Migajas de Sabiduría, en una edición más para todos ustedes que nos están siguiendo en estas redes sociales. Les saluda su amigo el Padre Luis Martín Lugo Cervantes. Y en esta ocasión vamos a tratar en nuestro programa una de las festividades que en el vulgo, en el pueblo, se ha difundido demasiado, como es la devoción a este santo Judas Tadeo. Es importante, pues, clarificar esta imagen y sobre todo hablar de la doctrina cristiana en torno a esta imagen. En esta ocasión nos está acompañando nuestro amigo el Padre Marco Antonio Serrano. Es uno de los neoordenados, tiene meses de haber sido ordenado. Es más, todavía huele a crisma, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? El crisma es el óleo con el que ha sido ungido en sus manos para poder celebrar la Santa Misa. Y él ha tenido a bien el querer compartir con nosotros esta realidad en torno a la fiesta de San Judas Tadeo. ¿Por qué razón? Porque a nivel pastoral o a nivel sacramental, en estos días a nosotros los sacerdotes nos buscan demasiado porque la gente siempre pide una misa o una bendición, porque siempre realizan una reliquia en honor de San Judas Tadeo. Y por ahí trataremos de ver un poquito de lo que es la festividad litúrgica, que en sí es una de las fiestas con las cuales Judas Tadeo no aparece solo, siempre aparece al lado de el apóstol Simón el Cananeo, o bien conocido también como uno de los celotas o de los fanáticos, Simón el Fanático. Por lo tanto, pues síganos en estas redes sociales, en la página del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral y también en la página de la Diócesis de Gómez Palacio, que por ahí se transmite nuestro programa Jokma, Migajas de Sabiduría. Pues bien, vamos a iniciar con nuestro programa dándole la bienvenida a nuestro amigo el Padre Marco Antonio Serrano. Y por favor, envíenos sus comentarios y aquello que también usted considere que forma parte de esta iconografía o bien de esta imagen de San Judas Tadeo, pues háganoslo saber ahí en sus comentarios. Migajas de Sabiduría. Muy bien, amigos, estamos en este segmento Jokma, Migajas de Sabiduría, donde hablamos acerca de las migajas que nos trae la tradición cristiana y en este caso de la sabiduría del Padre Marco Antonio Serrano, que ha tenido a bien el compartir con nosotros esta enseñanza. Hablemos de San Judas Tadeo, mitos y realidades. Padre Marco Antonio, bienvenido. Padre, buenas tardes, padrino. Ante todo, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes en el programa compartiendo algo de la experiencia de la devoción popular y también de la celebración litúrgica de la fiesta de este gran apóstol de Cristo. Pues sin duda alguna una fiesta que es ante todo una acción popular muy grande, tiene una connotación muy importante en nuestra patria, sobre todo en el centro y norte de nuestro país. Es una fiesta que pues lleva muchas cosas importantes, pero también refleja una fe del pueblo, una fe grande que el pueblo mexicano tiene, que sigue teniendo esta fiesta de San Judas Tadeo. Padre Marco Antonio, en torno a esta figura del santo Judas Tadeo, mito o mitos y realidades, ¿qué podemos decir?
Sin duda alguna, una realidad muy importante y de la cual debemos partir es que San Judas Tadeo es uno de los 12 apóstoles que Jesús elige. Los evangelios de San Mateo nos hablan de la elección de los 12 apóstoles y entre ellos está Judas, junto con otra figura importante. Dentro del evangelio conocemos los nombres de los apóstoles y en ellos se presenta otro Judas también llamado el Iscariote. Hay una referencia en torno a uno y al otro, Judas Tadeo, Judas Iscariote. Son 2 apóstoles de Jesús que llevan este nombre, como son 2 apóstoles de Jesús quien llevan el nombre de Simón, Simón Pedro, y también el otro Simón, al cual usted hablaba en la introducción. Y también Santiago, hay 2 Santiagos, se presentan estas figuras. Pues en realidad, la realidad es que Judas Tadeo es uno de los apóstoles del Señor. Otra referencia que vemos a él es en el capítulo 14 de San Juan, versículo por ahí del 22, 23, cuando pregunta en este diálogo a Jesús, ¿verdad? Y Jesús responde que pues vienen él y su Padre a hacer morada con todos aquellos. La realidad es que San Judas Tadeo es un apóstol de Cristo, al cual también pues se le atribuye una gran evangelización en la región de Mesopotamia, en la misma Judea, y para concluir su misión en la parte de Persia, donde es martirizado. Eso es en cuanto al dato bíblico. Así a grosso modo, el dato bíblico nos presenta la figura de este apóstol. Luego, la tradición cristiana también data a este santo como el patrono de las causas difíciles, a lo cual muchas personas pues encomiendan su fe por su intercesión para buscar sobre todo trabajo, vivienda incluso, pero en sí una causa difícil de superar. El mismo San Judas pues es una imagen relevante. La fiesta litúrgica del patrono se celebra el 28 de octubre, que en nuestro caso es el próximo sábado 28 de octubre, pero no es una fiesta solamente de San Judas. Ese día también pues celebramos a otro de los grandes santos, que es San Simón, que por la popularidad del primero pues se olvida el segundo, ¿verdad? Tristemente, pero en realidad la fiesta litúrgica es de San Judas y San Simón, ambos santos mártires, apóstoles de Cristo, que pues por el hecho de haber sido martirizados juntos, su fiesta es celebrada. Ese es en cuanto a lo que constituye la fiesta de San Judas Tadeo. Por otra parte, surgen muchos mitos también acerca de este santo, ¿verdad? Se ha popularizado tanto su nombre que luego pues a lo largo de la historia propiamente de nuestros días vemos cómo esta figura se torna enigmática e incluso pues ya hay algunas cosas que en una palabra muy concreta yo lo manejo como aberrantes de la fe, porque en verdad las cuestiones que hoy en día vemos en torno a la figura del santo pues sin duda alguna no son compatibles con lo que la doctrina de la Iglesia dice. Yo creo que estos elementos que nos ha mencionado el padre Marco Antonio tienen que ser precisamente el talante fundamental para que nosotros vayamos clarificando o bien purificando la concepción que tenemos en torno a la figura de este santo, Judas Tadeo. Y lo que también tenemos que puntualizar, por ejemplo, aquí tenemos una de las imágenes, que la iconografía de este santo o sus imágenes han ido evolucionando precisamente. Aquí lo tenemos a Judas Tadeo en una mano con un libro y en la otra sosteniendo la llamada alabarda. Y esta es una de las imágenes poco conocidas en lo que es la devoción popular,
porque como bien lo mencionas, Padre Marco Antonio, hay situaciones ya o cosas aberrantes a la fe, porque ya se presenta a una imagen de San Judas con monedas. Claro. Pues prácticamente si vemos o analizamos la iconografía, pues es totalmente distinto. Por aquí se nos está presentando otra imagen. Esto hace referencia a la visita que se hace al rey Abgar o Abgaro. Sobre todo, ahí se le está presentando por parte de este enviado el mandilion. El mandilion es este lienzo que trae la imagen de Jesús. Y por eso muchas veces la imagen de San Judas tiene en el pecho un medallón con la imagen de Jesús, pero en sí hace referencia al mandilion. Y si vemos, pues está en esta otra imagen Judas con lo que es una escuadra. La tradición dice que, ahorita que lo mencionaba el padre Marco Antonio, que fue martirizado en Persia. Sí. Y una de las armas persas es el chamsir, es una espada con una curvatura. Y obviamente se ha ido deformando esta realidad y lo presentan con una escuadra o bien una regla doblada. Quizá esto se lo atribuyen porque a Judas Tadeo le llaman hermano del Señor también, hermano, ¿no? Del Señor, y del linaje de David. Y comúnmente se le presenta o se le relaciona a José, el padre putativo de Jesús, que es del linaje de David y que a ese se le relaciona con el ser carpintero. Puede ser que por ahí venga esta imagen o esté motivado para presentarse así. Como podrán ver ahora en esta otra imagen, vemos a este santo Judas, ahí está también su nombre en latín, Sant Judas, cargando un bastón y lo vemos que en sí no es un bastón. Este es la llamada cachiporra o una masa o mazo con el que fue martirizado. Padre Marco Antonio, una de las preguntas, ¿cuál es la finalidad, de acuerdo a los datos que nos has presentado, de que a Judas se le dé el apelativo de Tadeo? Sí, Tadeo ante todo es llamado también valiente, ¿sí? La palabra Tadeo implica, hace honor a su valentía, pero también a su cercanía con aquellos que pues más padecían, porque el mismo en la cita que antes mencioné de San Juan, él siente compasión por todos, por eso se le hace complicado que el maestro solamente se manifieste a algunos, y el maestro Jesús le dice, vendré a manifestarme a todos aquellos que vean por mí, que tengan fe en mí. Pero esta parte del ser Tadeo, pues es ser Judas el valiente, podríamos decir así, porque ante todo en su misión profética, su misión evangelizadora, pues la valentía es algo importante. Incluso el mismo martirio que él sufre, sin duda alguna se requiere una gran valentía, pero ante todo eso es fruto de la fe del apóstol, para enfrentar el suplicio con esta cachiporra, o bien con el arma que veíamos, ¿verdad?, de cómo es martirizado. Se dice, el gran historiador Eusebio de Cesarea, pues cuenta un poco acerca de que tal vez San Judas le cortaron la cabeza, a San Simón fue serruchado por la mitad. Así. O sea, expresiones que nosotros al conocerlas, pues vamos, es algo que es un gran sufrimiento para empezar. Y entonces solamente para soportar ese sufrimiento, el testimonio de la fe nos enseña que se necesita valentía, se necesita ante todo una fe profunda, un convencimiento profundo.
Ahorita acabas de mencionar un elemento muy importante, el tema del sufrimiento. Y creo que una de las devociones populares muy arraigada es acercarse a este santo, que incluso le llaman el santo patrón, es acercarse a este santo con la finalidad de no sufrir. De no sufrir, exacto. Del no sufrimiento. Y yo creo que es aquí una de las situaciones que está en discordancia o es asonante a la sinfonía, digámoslo así, de lo que es el martirio. Claro, sin duda alguna, porque el sufrimiento en el cristianismo representa algo importante. El mismo Cristo sufre en la cruz y es un sufrimiento redentor. Entonces, muchas veces nosotros vamos por la vida queriendo quitar el sufrimiento de nuestra vida y eso es casi imposible. Siempre sufrimos, por muchas realidades sufrimos. Todo el mundo llegamos a sufrir por cosas que pues son o superan nuestras capacidades. La fuerza de la fe nos acompaña, pero el sufrimiento es ante todo parte de nuestra vida y es redención. El mismo Papa Benedicto XVI lo habla de una manera muy hermosa en una de sus encíclicas, en Spe Salvi, como el sufrimiento es parte de la vida. Y claro, cuando las personas acuden a un santo, a la protección, a la intercesión de algún santo, pues buscan de una u otra manera pedir quitar el sufrimiento, pero en realidad lo que podríamos pedir es más bien que ese sufrimiento sea para nosotros camino de redención. Sí, creo que también es conveniente mencionar ahorita lo que está diciendo el padre Marco Antonio, y de hecho estoy buscando, para no parafrasear, las palabras de San Ignacio de Antioquía a propósito, en este sentido de lo que es el sufrimiento o del martirio. En uno de sus cartas, San Ignacio de Antioquía dice que quiere ser triturado como el trigo en las fauces de los leones. Es decir, él se identifica con el sufrimiento de Cristo que está por padecer, no para evitarlo, sino para adentrarse en este misterio y sobre todo porque cree firmemente que el martirio es la ocasión oportuna para dar testimonio del Evangelio. Entonces, yo creo que esto es lo que podemos decir, ¿no?, en torno a la figura de San Judas y de San Simón, porque a todos los santos, al menos en esta época, hasta el siglo III, en el martirologio, son presentados en la iconografía en la herramienta con la cual fueron martirizados. Por eso ahorita el padre Marco Antonio nos hacía referencia que a San Simón lo presentan con una sierra, puesto que su cuerpo fue cercenado. Por ejemplo, San Bartolomé Apóstol, y de aquí aprovecho para mandar un saludo a la parroquia de San Bartolomé, allá en Simón Bolívar, al padre Víctor, a su párroco, nuestro amigo, que precisamente en la imagen de San Bartolo es presentado este santo apóstol con un cuchillo, porque simple y sencillamente fue desollado. Claro. Tenemos también a San Lorenzo mártir, el diácono, que se celebra el 10 de agosto, presentado con una parrilla, como si fuese la parrilla de un asador. ¿Por qué razón? Porque fue martirizado en la hoguera, fue él precisamente quemado. Y una de las expresiones que dice la misma tradición cristiana es que él decía: ya denme vuelta porque de este lado ya me quemé, entonces falta la otra parte, ¿verdad? Aunque esto parezca algo burdo, incluso pueda ser causa de mofa, pues es parte de la tradición. Así se presentan precisamente estas imágenes de los santos. De hecho, eso, padre, sin duda alguna es un testimonio grande, porque cuando un mártir en verdad está dando su vida, cuando está asociando el sufrimiento a la pasión de Cristo,
sin duda alguna, no hay dolor humano o no hay dolor que le cause a él algo tan grande que pueda dejar o pueda deshacerse de la fe que siente. No, por el contrario, siente una gran alegría. Por eso en esta expresión que usted hace un momento mencionaba de San Ignacio, pues ser trigo molido en las fauces del león para ser consagrado como pan de Cristo, esas palabras que escucha el emperador y que ven cómo los espectadores ven cómo es San Ignacio devorado felizmente, él está felizmente devorado por las fieras, es un testimonio tan grande que hace que las personas que lo vean se conviertan. Todo aquel, sin duda alguna, pienso yo en aquellos que vieron morir a un mártir, sin duda alguna muchos se convirtieron. Pues sí, efectivamente, tanto es así que el mismo Tertuliano, también uno de los padres de la iglesia, que es estudiado en la patrología y en la patrística, menciona, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y esto es lo que tenemos que ir, yo creo que también analizando. ¿Por qué era tan atrayente la vida o el testimonio de estos? Sabemos que Judas Tadeo, al igual que San Judas Tadeo y San Simón, pertenecen al círculo apostólico, a los 12 apóstoles, como ya lo has mencionado, Padre. Y también sabemos que Ignacio de Antioquía, Eusebio de Cesarea, hasta Eusebio de Cesarea, esta es parte de lo que es la época subapostólica. Ya posteriormente viene lo que es la patrística, esta época de los padres de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que es el gran historiador eclesiástico y es el que nos da testimonio de muchos de las obras de estos padres de la iglesia de la época subapostólica, que conocieron directamente o al menos tuvieron cercanía con las fuentes de los apóstoles. Eso es lo que les motiva, pero más que el motivarles, la persona en sí es el celo con el cual anunciaban el evangelio. Por ello, a ver si ahorita producción nos vuelve a poner la imagen de San Judas Tadeo con otra anterior, donde viene presentando el mandilium con la imagen. Exacto. Si ven en esta imagen, algo que debemos de considerar, por ahí en su bolso, digámoslo así, en su alforja, trae un rollo. Y eso es algo que no se menciona en la devoción popular. No se menciona. Este rollo hace referencia probablemente al Evangelio, porque es anunciador del Evangelio. Un apóstol es anunciador del Evangelio. No se anuncia a sí mismo, no es el autor de los milagros, sino que hablan en el nombre del Señor. Y todo aquel que pronuncia en nombre del Señor puede, al ser herramienta, realizar los milagros. Ahora bien, otros dicen que este rollo hace referencia a la escritura que aparece en el Nuevo Testamento, uno de los escritos neotestamentarios, la llamada Carta de Judas, que es algo actualmente discutido por los biblistas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros buscamos en esta imagen? Sin duda alguna, en aquello que casi no se ve, pero que está presente, es lo importante. ¿Y a qué nos referimos? A la santidad. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar nosotros, quienes celebran con esta devoción a San Judas, pues que en él se busque la santidad, no que se busque el folclore. Claro, el folclore es una expresión y sin detrimento a las expresiones devocionales de cada quien, pero yo creo que sí es importante que en esta devoción hay muchas cosas por purificar. Sin duda alguna, Padre, todo santo que la iglesia proclama, que la iglesia venera,
nos sirve y nos remite a Cristo, al Evangelio de Cristo. Su vida, su obra, es porque se han asociado al mismo Cristo. Pero tristemente vamos perdiendo el rumbo, ¿verdad? Perdemos el rumbo del sentido de la santidad. Y es que la santidad es propia de nosotros los cristianos y de todo el mundo, está abierta a todo el mundo. Todos podemos llevar a cabo una vida santa, y los santos precisamente son aquellos que nos dan testimonio de que se puede llevar una vida santa. San Judas Tadeo sin duda alguna es un santo apóstol de Cristo, y en los signos entendemos nosotros que pues esa santidad está ahí presente, que remite a Cristo, ya sea el rollo del Evangelio o el mismo instrumento de su pasión, o incluso la flama, ¿verdad?, que aparece en la corona de su cabeza, que remite pues a ser parte del cuando el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, de ese Pentecostés, donde está presente como apóstol. Pero en sí, como usted ha dicho, Padre, pues la santidad es el tema, ¿verdad?, de un hombre, de una mujer que a lo largo de la historia ha sido testigo de Cristo, ha tenido una amistad con Él, y son prueba de que todos hoy en día, todavía nosotros, mujeres, hombres, podemos seguir siendo santos. Claro que sí, y ese es algo que tenemos que considerar. Permítanme hacer un paréntesis. Ahorita ustedes vieron por ahí alguien que se atravesó. No era un espíritu chocarrero ni nada de eso. Era nuestro productor que andaba buscando precisamente un micrófono, y aquí le mandamos un saludo, ¿verdad? Pero sí, solamente por hacer mofa un poquito, no sin el agravio a su persona, nuestro productor, a quien estimamos demasiado. Precisamente tomar en cuenta que el Papa Francisco, en el documento Gaudete et Exsultate, también nos llama precisamente a que tomemos en cuenta que la santidad está más cerca de nosotros, más de lo que nosotros pensamos, está más cerca que un tiro de piedra, digámoslo así. Permítanme también mencionar por aquí unos comentarios. Oscar Núñez, felicidades por este tema tan interesante, que sigan los éxitos de Sacerdote el Uno, felicidades por el invitado, un abrazo. Muy bien, muchas gracias. También por aquí se nos está mandando otro comentario, Carmen Mendoza Bautista, amén. Miren, sabemos que cuando nosotros hablamos en torno a la imagen de un santo, mencionaremos cosas que para la devoción popular no van a ser agradables. Y lo hacemos no con la finalidad de contradecir, sino con la finalidad de dar una catequesis adecuada. Que sea esa catequesis signo de la presencia de Cristo, para que así las imágenes que nosotros veneramos nos lleven precisamente a un encuentro con Cristo. No adoramos imágenes, hay que aclararlo, porque si no caeríamos en la idolatría. Simple y sencillamente tenemos que ver en la imagen de un santo el camino que nosotros podemos transitar para llegar a la santidad. Yo lo menciono así: los santos son como las estrellas del cielo. No tienen luz propia, aunque esto suene muy romántico, no tienen luz propia, son iluminados por el astro rey y nos remiten al centro de nuestra galaxia, el sol, el astro rey. En las profecías de Malaquías, así se menciona a Cristo, el sol de justicia. Precisamente esos son los santos. Una estrella que nos da la coordenada hacia Cristo, hacia lo que es la firmeza. Entonces es lo que tenemos que considerar. Vamos a una pausa, pero también vamos a dar la oportunidad a nuestro amigo Aldo, que en conjunto con el Padre Marco Antonio nos estará hablando acerca de este tema de la santidad y de las devociones y tradiciones que aparecen en nuestra vida en torno a la fiesta de estos santos, San Simón y San Judas Tadeo. Comentando la palabra de Dios.
Comentando la palabra de Dios. Comentando la palabra de Dios. Pues nuevamente con ustedes, queridos amigos, aquí en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría, que se transmite por este medio de Facebook en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, así como en la página Facebook de la Diócesis de Gómez Palacio. Y tenemos entre nosotros, en medio del Padre Marco Antonio y un servidor, a nuestro diácono y amigo Aldo Torres, que ya también es conocido. Y creo que hoy ya viene más flaquito, como que ya el no estar con nosotros le viene manifestando, ahora sí que como luego decimos, ¿no? La tiricia, ya de estar tiriciado. Pero yo sé que ahí en la parroquia y bajo la compañía y amistad del Padre Pedro Macías, a quien mandamos un saludo, pues él va a ir embarneciendo en la fe y en la vocación. En lo demás no, hay que cuidarnos, ¿verdad? Sin agravio, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, Aldo, bienvenido. Es un placer tenerte aquí junto con el ahijado. Bueno, pues ambos son mis ahijados, ¿no? Entonces, así para que no haya distinción, ¿verdad? Es un placer tenerlo a mis dos ahijados aquí en este programa, compartiendo pues con ustedes esta convivencia, esta alegría de encontrarnos entre nosotros y también la alegría de encontrarnos con ustedes a propósito de que estamos hablando también de la fiesta de San Judas Tadeo, un hombre que tuvo un encuentro con Cristo y que a partir de ello anuncia el Evangelio con alegría, con gozo. Pues bien, sean bienvenidos a este segmento de Jogma, Migajas de Sabiduría. Muy bien. ¿Qué tal, padre? Padre Marco, padre Martín, padrino y compañero de estudio, aquí el padre Marco. Pues contento de estar una vez más aquí en este programa. Cuando se me hacía la invitación, lo pensé un poco por las actividades propias pues, de las clases del seminario, pero pues me di la oportunidad con alegría de estar aquí en este programa, en el cual pues ya han sido varias veces que participamos y pues lo hago con mucha alegría. Fíjate, Aldo, que en estos días por ahí una persona me preguntó, oiga, padre, ¿y dónde está el muchacho que andaba con usted? Porque fíjese que estaba viendo la imagen de San Judas Tadeo, dice, y ya ve que a él se le hace un churrito aquí, ¿verdad? Entonces, y lo trae de pronto su barbita. Vista lo de San Judas Tadeo, si no tiene una imagen ahí en el templo. Y dije, no podemos caer en eso, porque si no, entonces nos cae el canon. Pero yo creo que es el aprecio que la gente le tiene a Aldo. Aldo, dentro de tu trabajo, dentro de tu formación, más que nada, tu formación académica en el seminario, todos elaboramos aquí un trabajo de investigación científica. Tú desarrollaste uno acerca de la santidad. Si bien hablas de la santidad sacerdotal, pues también nos haces referencia de una manera general lo que es la santidad. Padre Marco Antonio, ¿cuál fue tu trabajo de investigación científica? Sobre las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Fíjense bien cómo esos dos temas, la santidad y las virtudes teologales, están tan estrechos, están de la mano, porque obviamente alguien que es santo es alguien que ha tenido la disposición de trabajar en su espíritu estas virtudes. Y que son virtudes teologales como don de Dios, pero también ayudan al ser humano como una respuesta a Dios. Pues entonces, en torno a esta imagen de San Judas Tadeo y San Simón, la santidad. Muy bien, pues es interesante, sí tiene mi trabajo de investigación, lo centré la santidad en el sacerdocio, teología de la santidad en el sacerdocio ministerial, pero sin descartar obviamente al laico, que también dice el Papa Francisco, todos estamos llamados a la santidad y es una urgencia en la cual hay que atender. Esto lo dice en Gaudete Exsultate,
que la sacó este documento el 19 de marzo, del 2018, haciendo un llamado universal a la santidad. Y a mí me llamó la atención este tema enfocado en el sacerdocio, pero también el desarrollo del trabajo fue también una invitación a los laicos. Primero, confrontando mi persona dentro de mis fragilidades, debilidades, pero que aún con eso, con la gracia de Dios, todos podemos llegar a ser santos. Y precisamente los santos nos llevan a eso, a esa aspiración de querer ser santos como Dios es santo, que Él es el único santo y que nos participa de su santidad. Qué interesante al hablar de la santidad, porque pues muchas personas precisamente no creen en la realidad de la santidad porque lo creen como algo inalcanzable. Pero la santidad es un don, ¿no? Es una realidad que otorga Dios a cualquier persona. Entonces, ¿por qué negarnos a la santidad? Bien dice un axioma teológico: la gracia supone la naturaleza. Yo creo que todos podemos llegar a ser santos siempre y cuando nos dispongamos, es decir, estemos dispuestos. Y en torno a esto de la santidad, las virtudes, Padre Marco Antonio, ¿qué virtudes de santidad pudiéramos descubrir en los seres humanos que a partir de la devoción a un santo puedan adquirir? Sin duda alguna, todos los santos presentan unas u otras virtudes, pero principalmente la fe es ante todo como el talante, ¿verdad?, de esa relación que tiene un santo con el mismo Dios. Sin duda alguna hay muchas virtudes que podemos vivir, que podríamos abarcarlas en estas tres virtudes de la fe, la esperanza y el amor, pues porque cada cristiano vive de una manera la fe, vive de una manera la esperanza, la caridad, pero sin duda alguna encierran en su totalidad esta relación que hay con Dios. Los santos son prueba de ello. Pensando en el mismo San Judas Tadeo, ¿verdad?, su valentía de predicar la palabra, aún en regiones hostiles, a pesar de poder morir incluso, pues es prueba de que se mantiene fiel. Hay tantas virtudes que podemos sacar de los santos, y pienso yo también en la figura de la Santísima Virgen María, como María, la Santísima Virgen, representa como un compendio de todas las virtudes, pues ella se muestra ante todo fiel siempre. Una fe profunda, un amor profundo, una gran esperanza. Y ante todo, así como lo vemos en María, en todos los santos podemos ver grandes virtudes que para nosotros, son un camino que nos ayudan para también nosotros manifestar santidad que nos remite obviamente a Dios. Muy bien, permítanme hacer uno de los comentarios que nos están enviando aquí, que creo que también es un gran aporte para lo que estamos mencionando. De parte de Gabriel Fernández: hola, buenas tardes, saludos Padre Martín, Padre Marco Antonio. Los santos de la Iglesia nos dan el ejemplo de cómo seguir a Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. También por ahí nos dice Rosy Fernández: tema muy interesante, Dios les bendiga grandemente. Gracias, también pedimos nosotros bendiciones para ustedes. Oscar Núñez: felicidades por este tema tan interesante, que sigan los éxitos del sacerdote invitado. Felicidades. Rosario Acosta: interesante tema. Ingeniero Normita Valenzuela Torres: excelente tema, saludos padres. Temas muy importantes que estarán sacando de dudas a muchos de nosotros. Gracias y un saludo muy grande a sus invitados, Padre Marco y Diácono Aldo. Por ahí también nos siguen enviando saludos al Diácono Aldo, por ahí de Gabriel Fernández. Pues vean cómo en nuestra tradición y en nuestras devociones es importante que nosotros descubramos
que la santidad también se puede alcanzar a partir de la devoción, siempre y cuando esta devoción esté como un faro que nos encamine al encuentro con Cristo. Entonces, hay algo que en esos días se da: santidad, reliquia, danzas, devociones. Creo que en su conjunto pueden ayudarnos grandemente para que nosotros tomemos ese faro de luz para entonces así encontrarnos con Cristo. Padre Diácono Aldo, cuando hablamos de la santidad como don de Dios, como regalo de Dios, ¿puede ser tangible? ¿Puede ser palpable? Sí, podemos decir que es palpable en los santos, es decir, en la realidad humana, aunque es frágil, pero ahí se puede palpar la santidad. Es muy interesante y creo que, los que nos están escuchando, viendo, creo que el ser humano pone una barrera, no es que la ponga Dios, porque Dios hace el llamado a todos. ¿Cuál es una de esas barreras? A veces la autosuficiencia, lo que el Papa llama el pelagianismo, querer ganar todo por las propias fuerzas, haciendo a un lado a Dios. El gnosticismo, que un conocimiento intelectual que solamente dice te llena de soberbia y no es aplicado a la vida. Dice, y puede ser aplicable en la vida diaria, y ahí puede ser palpable. Creo que hace un comentario también los santos. Queremos ver los santos o la imagen de los santos, los que están en los altares, o que es algo propio del tiempo y que ya pasó, que hoy no se puede ser santo, pero sí se puede ser santo y se puede ver y se puede hacer palpable en cada uno de nosotros. Dice, en la mamá que se esfuerza cada día, la madre soltera, por luchar por sus hijos, en la religiosa anciana que ha entregado su vida por el bien de la iglesia, y así va poniendo diferentes ejemplos en los cuales ahí es un medio de santidad. Y también la santidad, es un llamado que está siempre en la Sagrada Escritura, con el Kadosh, el Agios, es decir, estar separado, estar consagrado ante Dios y hacer a un lado aquellas soberbias o aquella inconformidad que es propia del ser humano. Pero para responder, es palpable, se puede ser palpable, pero en la misma fragilidad humana, por la gracia de Dios. Vean esto, palpable la santidad en la fragilidad humana. Los santos son un camino ya recorrido en la perfección, es decir, han sido perfectibles, no que por sí mismos sean perfectos. Y algo que tenemos que descubrir, que ha mencionado ahorita muy interesante el diácono Aldo, la autosuficiencia, la autorreferencialidad. Uno de los grandes problemas que tiene hoy nuestra humanidad, que cree que no necesita a nadie, que por sí mismo puede. No se trata de eso. En un momento determinado de la vida, siempre necesitamos, aunque sea de la presencia del otro. Y así, los santos han necesitado la presencia de Dios. Y vean esto. La santidad en la fragilidad. En el momento de la crucifixión, únicamente se menciona a un apóstol presente, María su madre y otras mujeres que le acompañaban. Y quien lo menciona presente es el apóstol amado, pero este es otro tema, ¿no? En el que está ahí presente. Y los demás huyeron. Quizá por eso también la tradición cristiana, cuando menciona San Judas Tadeo, le pone el apelativo Tadeo, con la finalidad de distinguirlo de aquel Judas Iscariote. Judas Iscariote tuvo la misma oportunidad que San Judas Tadeo de la santidad, sí, pero ahí está la autosuficiencia, la autorreferencialidad, el querer cumplir para nosotros mismos sus propios deseos o por nuestras propias fuerzas. La santidad, pues no. Eso sí que también sería una de las cosas que el padre Marco Antonio ha llamado una aberración en la fe, ¿verdad? Ahorita vamos a una pausa
vamos a mencionar, los avisos parroquiales, pero no sin antes mencionar uno de los santos que hoy celebramos y sobre todo de la reliquia, la relación que tienen los santos con las reliquias. Por ahí, antes de irnos, vamos a leer estos comentarios. Araceli Mendoza, gracias por sus enseñanzas de la vida de todos los apóstoles, en este caso de San Judas Tadeo y San Simón, la vida de santidad que ellos nos dejan para que veamos en ellos su fidelidad y valentía para defender nuestra fe alimentada del Evangelio. Gracias a los padres que hoy nos enriquecen con este tema muy interesante, ya que muchas personas tienen a San Judas como santo de la suerte. Pues nada que ver, ¿eh? Silvia del Río Álvarez, muchas felicidades y bendiciones. Saludos al padre Marco Antonio Serrano y al diácono Aldo, y a usted gracias por tan hermosos temas que nos reafirman la fe. Pues gracias también a ustedes porque en medio de sus múltiples ocupaciones se dan el tiempo para seguirnos en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría. Vamos a una pausa y regresamos. Los avisos parroquiales. Pues nuevamente estamos aquí en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría. Y estamos con este tema y aquí haciendo una disquisición en torno a un cuestionamiento que nos dirige nuestro productor. Y entonces vamos a darle la oportunidad al padre Marco Antonio y al padre diácono Aldo que le respondan. Él dice, entonces, ¿yo puedo ser santo? Humanamente, ¿qué se requiere para ser santo? Yo creo que sin duda alguna nuestra misma humanidad, como ya lo mencionó el diácono Aldo, en lo sencillo y a pesar de nuestra fragilidad humana, nos remiten a la misma santidad. Hay que ser, ante todo, vivir en el amor, porque Jesucristo nos pide el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Muchas veces vamos por la vida sin aceptar lo que somos, y en la fragilidad de nuestra vida también se encuentra una connotación a la grandeza de nuestra persona, pero no en el aspecto egoísta. Cuando Jesús nos dice, ámate a ti mismo, no dice sé narcisista, no dice sé hedonista, no dice sé egoísta, dice acéptate. Y sin duda alguna nosotros, todos y cada uno de nosotros, podemos alcanzar a la santidad porque hemos sido creados por un Dios que es santo. Y en la fragilidad de nuestra vida y en la fragilidad de nuestra persona incluso, también se manifiesta Dios. También es una manera de buscar precisamente esa santidad. El documento del Papa Francisco, y ahorita retomo un poquito también de lo que dice Baltasar, este teólogo, menciona dos palabras, humildad y humillación, que son dos palabras muy fuertes. Dice, hoy para poder alcanzar la santidad se requiere humildad y humillarnos. Lo explico un poco. Humildad en el sentido de que reconocer que yo no lo soy todo, no caer en un antropocentrismo que propone la filosofía. Dice, humildad de reconocer que hay alguien más mayor que yo, que es Dios, que con su gracia puede hacer grandes cosas en mi pequeñez. Humillación, dice, Jesús se humilló, ¿para qué? Para alcanzar la santidad y la salvación de todos. Y hoy es necesario no humillarse, sino que hacerse menos, sino reconocer que hay alguien más. En medio de un mundo en el cual cada vez más no se está a gusto con lo que es, un mundo de críticas, de insatisfacción personal, reconocer que hay alguien más y es lo fundamental. Baltasar le mete un poco más de teología, pero también de espiritualidad. Se requiere, dice él, una teología, una oración, espiritualidad de rodillas, ante una teología de escritorio, sentada. Él usó estos dos conceptos, es decir, para ser santo también hay que orar, hay que hacer teología de rodillas. Aprovecho aquí también el momento para decir citar a este teólogo Evagrio Póntico del siglo IV, que dice,
Una adecuada teología es fruto de una adecuada oración. Es decir, lo que ya ha mencionado el gran teólogo Baltasar por las palabras de nuestro amigo Aldo, precisamente de eso se trata. Sí, humillación, y me hace recordar precisamente el himno de los filipenses, donde habla ese himno cristológico, ¿no? Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, se anonadó tomando la condición de siervo. Se despoja de su condición divina para tomar la condición de siervo. Y la llevó hasta el extremo, hasta morir en la cruz. Y ahí está. Siempre huyendo al sufrimiento, siempre huyéndole a las personas porque nos hacen daño y con la incapacidad de volver a confiar. Pero pues al final de cuentas creo que también eso refleja lo que traemos dentro. Y esto sin alusión a nadie, lo digo desde mi propia realidad, porque así lo han mencionado ahorita aquí mis hermanos sacerdotes, que hace falta esa humillación, hace falta esa humildad. Y ciertamente aquí no se trata de hacer una catarsis, pero sí se trata de hacer un reconocimiento, porque Jogma a eso se dedica, a que tengamos un encuentro con la palabra, un encuentro con Cristo, para que nuestro día a día sea precisamente un caminar en la santidad. Queridos amigos, aquí está el testimonio de estos hermanos, que a la luz de otros santos también elaboran su pensamiento. No solo un discurso, sino también un pensamiento y una espiritualidad de vida. ¿Qué es lo que tenemos ahora delante de nosotros? Un gran compromiso. Sentirnos bendecidos por la presencia de Dios con esta presencia de los santos o a través de los santos, pues tenemos el compromiso de nosotros responderle. No solamente se responde con una reliquia, no solamente se responde con una danza. ¿Con qué se le responde a Dios? Pues con esa disposición del Espíritu. A propósito, ¿qué tiene que ver la reliquia con los santos? En su experiencia, más que nada. Pues ante todo, siempre la reliquia es una parte de una expresión que puede surgir de incluso de una obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Cuando se tiene esta connotación cristiana de fe, acompañada de la Santa Misa, acompañada de una buena confesión, de una vida cristiana, pues sin duda alguna la reliquia es algo importante, es darle generosamente a alguien que está necesitado. Pero luego también hacemos reduccionismos de la fe, donde caemos totalmente en cosas sin sentido. Y muchas veces, hoy en día incluso se hace como si fuera una competencia de ver quién da la mejor reliquia o quién le da a más personas, o no tiene ningún sentido cristiano. Y es algo que para nosotros debería de ser cuestionante, pues si al santo al que estamos teniéndole una devoción, orando para que sea él nuestro intercesor, ni siquiera lo volteamos a ver en la oración, sino simplemente que nos sirva como un amuleto o que nos sirva como, pues vamos, algo que no tiene nada de sentido con la fe. Pues esas son las cuestiones a las que yo diría son aberrantes, ¿verdad? Están distorsionadas de la fe, de la verdadera fe. Y hoy en día lo vemos. Claro, hay personas que sin duda alguna, y este sábado se manifestarán, personas que buscan, ¿verdad?, a través de la caridad, hacer una buena acción a los demás, pero también habrá personas que no entiendan cuál es la parte de la santidad. Hoy en día ya se ven muchas cosas debido a ciertos contextos, ¿no? Yo, por ejemplo, asocio que pues la popularización de San Judas Tadeo tiene que ver más con una cultura que ha venido a más, creciendo lastimosamente, que daña nuestra patria, como puede ser la cultura del narcotráfico, de la delincuencia, la apología del crimen,
ese tipo de cosas hacen que pues la devoción a los santos venga menos y se exalte más bien la figura de un gran santo como un amuleto. Y eso es tristísimo para la fe. Daña incluso la relación que hay en la fe de nosotros con Dios. Y ante todo, pues es una ignorancia descomunal. Permítanme dirigir estos comentarios. Miriam Reyes Ruiz, palabras perfectas, muchas gracias. Del diácono, justo lo que necesitaba escuchar. Lucy de León, saludos a todos, gracias, madrina, por ahí mandarnos ese saludo, Lucy de León. Karin Duclo, Padre Martín, un saludo grande de la capilla de San Simón y San Judas Tadeo del fraccionamiento Hamburgo. Claro que sí, por ahí recuerdo en los primeros meses de mi ministerio sacerdotal, ya como presbítero, por ahí comencé celebrando la Eucaristía, cuando era todavía un tejabancito. Hoy ya tienen su templo, todavía falta trabajar, pero pues por ahí para que se den la oportunidad de visitar también esta capilla de los santos Simón y Judas. Y creo que no se me ha quitado la costumbre, todavía sigo celebrando la Eucaristía por allá en otros lugares bajo el tejabán, pero es una gran alegría poder celebrar el sacramento de la Eucaristía con la gente que de verdad desea encontrarse con Cristo independientemente de las condiciones. Eso es algo muy agradable. Teresa Espino, excelente tema, muy interesante. También nos dice, excelente tema, muy interesante, gracias por compartir su gran sabiduría. Saludos al Padre Marco Antonio, al diácono Aldo y a usted, Padre Martín, bendiciones. Pues gracias por esas bendiciones, porque vaya que sí las necesitamos, porque también deseamos ser santos en nuestro ministerio sacerdotal. Pues queridos amigos, estamos en este segmento de los avisos parroquiales y ciertamente hoy no hicimos el comentario a la palabra y como ustedes se dan cuenta, cuando hablamos siempre de los santos, siempre vamos a tener tela de dónde cortar y sobre todo porque gracias a ustedes que nos han hecho sus comentarios, sus preguntas y aquí que nuestros hermanos han tenido a bien el presentarnos las respuestas y las luces para que iluminen nuestro caminar diario, nuestra reflexión para el espíritu y así alimentarlos. Entonces no se olvide que tenemos que tener mucha rodilla para poder tener esa gran gracia de Dios. Y estamos celebrando hoy a uno de los santos mexicanos muy conocido, Padre Marco Antonio. Sí, sin duda alguna, el obispo Rafael Guízar y Valencia, San Rafael Guízar y Valencia, un obispo del siglo XIX, siglo XX, patrono de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gran santo, evangelizador, se caracterizó por su pasión por anunciar el Evangelio, el gran obispo nacido en Michoacán, si no me equivoco, este obispo grande, mexicano, que es prueba pues ante todo de que el Evangelio siempre, en todo tiempo, es necesario anunciarse. Fíjense, no recuerdo quién lo decía, pero en los tiempos difíciles es cuando Dios suscita grandes santos. Por ejemplo, en esta región de Michoacán sabemos la situación de conflictos sociales, problemas de narcotráfico y todo aquello, cómo se ha visto la violencia recrudecida. Pero precisamente en Cotija, Michoacán, está este gran santo, el obispo San Rafael Guízar y Valencia. En Michoacán está San José Sánchez del Río, y que, fíjense bien, son contemporáneos porque pertenecen a una época de nuestra historia en el país, cuando era la persecución religiosa en México. Entonces ellos dan testimonio del Evangelio, y como dice San José Sánchez del Río, cuando era martirizado, nunca había sido tan fácil alcanzar el cielo. Entonces ahí lo tenemos para que vea la oportunidad que tenemos de la santidad. Padre Aldo, Padre Diácono Aldo. Pues es interesante, también hoy la lectura nos hablaban de Jesús, buen pastor. Creo que es una invitación en medio de esta festividad también de
San Rafael Guízar y Valencia, con todo esto que estamos hablando de la santidad, pues el conocer y buscar sobre todo la unidad. Creo que es algo que también nos proponen los santos, a imagen de la Santísima Trinidad. Y sí, la primera lectura que propone hoy la liturgia del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Cuando somos dóciles al Espíritu, es más fácil alcanzar la santidad. ¿Qué importan los medios en este sentido del martirio o del sufrimiento? Son oportunos para llegar a la santidad. Pues bien, tenemos que la próxima fiesta a celebrar es precisamente los santos Simón y Judas, el próximo sábado 28 de octubre. Y también con ello estaremos concluyendo prácticamente el mes del Rosario, y tomar en cuenta que inicia el mes de noviembre. El 1 de noviembre celebramos a todos los santos, la solemnidad de todos los santos. El 2 de noviembre a nuestros fieles difuntos, que nosotros conmemoramos porque creemos en la resurrección. Por último, permítanme mencionarles que en nuestra parroquia se estará llevando a cabo un festival cultural el próximo 30 y 31 de octubre, pero en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe el 30 de octubre, el festival que se llama La Laguna se pinta de huesos. Es precisamente rescatar las tradiciones propiamente mexicanas, de celebrar a nuestros seres queridos, a nuestros difuntos, y dándole precisamente este sentido cultural. Por ahí tenemos a bien recibir a nuestros invitados de este festival en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la parroquia del Cerrito, en Lerdo. Exposición fotográfica, espectáculo de los muertos están de fiesta, tenor Bernardo Fierros, show manipulación de fuego, danza azteca, nanayatem, exhibición caballo calavera, mercadito de emprendedores, concurso de Catrinas, Centro de Estudios Lerdo Contemporáneo con su danza folclórica. Entonces estarán participando. Dese la oportunidad este 30 de octubre en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en punto de las 4 de la tarde, y el 31 en el puerto Noas, en el teleférico. Entonces, para que se den la oportunidad y visitar, disfrutar de este festival. Así que están todos cordialmente invitados. Y recuerde que la gracia de Dios está para que nosotros seamos santos. De nosotros depende. Que tengan una excelente jornada. Nos despedimos agradeciendo a nuestro equipo de producción y a nuestros hermanos, el padre Marco Antonio, mi ahijado, y también al diácono Aldo, que también es mi ahijado. Gracias por acompañarnos y esperamos contar con su presencia en otra ocasión para seguir hablando de la santidad, porque aunque le chillen los oídos a nuestro productor, también él está llamado a la santidad. Con todo cariño a nuestro amigo productor. Gracias, equipo de producción, y a todos ustedes que tengan una excelente jornada. Gracias. Gracias, Padre. Esta fue una producción de Íntegra, Bufete Imagen, Publicidad y Marketing.